El siguiente panel se llama ¿Cómo diseñar una transición energética justa para la energía y la reunión? Descarbonización, electrificación e hidrógeno. Y está integrado por los siguientes oradores que cuando estén microfoneados los invito a hacer uso del escenario. Francisco Grosse de Tecpetrol, Dolores Brizuela de Dow, Virginia Snyder de BID y Ariel Pérez de Ichico. Modera este panel Ana Aneise de Fundar. Bueno, ahí estamos. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias a Nico Bandini por esta invitación a moderar el panel de transición, que tiene la particularidad de ser transición justa, ¿no? Y cuando, bueno, hablamos de justicia en el marco de la transición, hay muchísimas conversaciones que se pueden abrir, pero creo que en el marco de este panel tiene que ver con la diversidad de actores que están acá presentes y cómo cada uno enfrenta realidades bien diferentes a la hora de pensar su proceso de descarbonización y cómo una transición justa e integral debería de alguna manera entender cada una de las particularidades para integrarlas en una única estrategia. Así que un poco para romper el hielo y empezar, quería arrancar por vos, Federico. Francisco, preguntándote, digamos, desde el grupo ven el proceso de transición desde ópticas bien diferentes y desde diferentes segmentos. ¿Cómo están pensando ese proceso de inserción? Desde el papel destacado que juegan en la producción de gas natural hasta, bueno, las iniciativas de investigación y desarrollo y diversificación que están pensando para Argentina y para la región. Perfecto. Bueno, primero gracias por la invitación. Duro último panel, ya aprovechando lo que queda del día. Pero, a ver, nuestro enfoque como grupo es complejo, dado que de alguna manera tocamos distintas industrias y en distintos lugares del mundo, ¿no? Entonces, claramente, no podemos encararlo con una única realidad y con una única herramienta. Ya dijeron, no hay receta, que eso está claro. Nosotros estamos como grupo, la huella más fuerte viene de la producción de acero, Ternium y Tenaris principalmente, con sus plantas distribuidas alrededor del mundo. Y desde Tecpetrol tenemos nuestra huella, al lado de la huella del acero, es muy baja y en un mercado doméstico donde hay otras prioridades más allá de la descarbonización. Igual, así todo, digo, nos medimos y nos aseguramos de estar, si se quiere, entre los mejores del sistema. Dentro de esta complejidad, donde estamos buscando, básicamente la industria del acero tiene dos grandes herramientas. Digo, primero ya se habló mucho de la electrificación. La electrificación, todo lo que se puede electrificar se va a electrificar, porque hoy, como ya dijeron, es lo único que está in the money. Digo, gano plata descarbonizándome. Si me logro electrificar con energías renovables. Después podemos ver la complejidad de la estacionalidad y cómo atacar eso. Pero después el sector del acero es lo que se llama hard to abate, entonces es difícil de abatir. ¿Qué alternativas tiene? Es hidrógeno en lugar de gas natural o captura y almacenamiento de CO2. Entonces, básicamente, desde Tecpetrol se armó una unidad de negocio de transición energética cuyo objetivo es ayudar al grupo y principalmente a las dos empresas de acero a descarbonizarse, por un lado, y por otro lado, como grupo, digo, queremos ser protagonistas en esta transición energética y crear valor en nuevas industrias, nuevos segmentos para el grupo, ¿no? Y por eso la manera de hacerlo es, armamos una unidad de negocios, armamos un fondo de inversión donde estamos invirtiendo en tecnologías y, bueno, así de alguna manera estamos pudiendo ver la foto de distintas alternativas y dónde hace sentido y dónde hace no. Spoiler alert, digo, en Argentina hablar de hidrógeno, hablar de CCS, bueno, acá hay especialistas, digo, es complejo desde un punto de vista económico, desde un punto de vista, bueno, ¿quién paga? ¿Quién tiene el incentivo de pagar ese? Bueno, entonces, en ese mundo es donde estamos trabajando y nada, esa es la manera que lo encaramos, con todos los desafíos que conllevan, pero nada, creemos que, y de vuelta, después puedo profundizar, pero digo, Argentina creo que tiene un rol fundamental en esta, habiendo visto distintos países, habiendo visto distintas industrias, desde Argentina creo que si podemos jugar nuestro rol, podemos ser protagonistas en esta transición. Y te hago una consulta, ahí mencionabas el tema de CCUS y más allá de los desafíos que implica el costo, entiendo que también hay una discusión en torno a la locación, ¿no? Y cómo, digamos, muchas veces los centros de emisión no están cercanos a los yacimientos, ya sea para almacenamiento o para inyección. ¿Cómo están pensando ese desafío en Argentina y en la región? Totalmente. A ver, para ser realistas, en Argentina
lo estamos viendo en muy largo plazo. Nosotros lo estamos viendo, sí lo vimos, o sea, aplicamos a un grant del Fondo de Estados Unidos, el Departamento de Energía, para descarbonizar una de las plantas que está situada en Texas. Y básicamente acá es cambiar un poco el estereotipo, el paradigma de cómo estudiamos el subsuelo, básicamente. Digo, antes lo estudiábamos buscando una trampa al principio, después empezamos a estudiar buscando la roca madre, el shale. Ahora son acuíferos salinos los que se buscan, que son acuíferos que tienen agua que no es potable y que no se puede usar ni para agricultura ni para la ganadería. Entonces se busca otro objetivo y muchos se encuentran en lugares con historia petrolera, que es lo más fácil, porque uno ahí tiene datos de pozo, datos de sísmica, entonces es más fácil encontrarlo, y otros sin historia petrolera, que ahí hay que generar ese conocimiento. Pero bueno, ese es uno de los desafíos, ¿no? Al final será dónde está la emisión, dónde está la posibilidad de almacenamiento, y ahí radica la decisión de decir, ¿qué hago? ¿Me conviene CCS o me conviene quemar hidrógeno a partir de una fuente renovable? Digo, pasará a ser parte del business case, si se quiere, y será uno de los desafíos. Algunos la tienen más fácil, caso de Texas aún, y también para tener sensibilidad de los desafíos. En el caso de Estados Unidos hay una política que se llama Inflation Reduction Act, que básicamente incentivaba a la captura, pagaba $80 por tonelada. Hay lo que llaman el Bipartisan Infrastructure Law, que Biden impulsó una serie de incentivos, te pagaban el 70% del CAPEX, y así todo, pagándote $80 por tonelada almacenada, 70% de la captura, del costo del CAPEX de captura, así todos los números claro, cuestan que cierren. Entonces, imaginémonos esos números en un país sin esos incentivos, ¿no? Digo, claramente en este caso CCS, claramente el rol de Argentina es más de follower y que otros derrisquen, así como el shale se derrisqueó en Estados Unidos y hoy somos exitosos desarrollando el shale, el CCS es esperable que se desarrolle en otro lugar y de acá podamos replicar qué potencial hay. Clarísimo. Paso a vos, Dolores. Dow es uno de los principales jugadores en la industria petroquímica a nivel global, también un sector bien desafiante para descarbonizar. Me interesaba preguntarte cómo están pensando esa estrategia de descarbonización a nivel global y cómo aterriza después esa estrategia en Argentina y en la región con sus particularidades. Dale, bueno. Gracias primero y buenas tardes a todos. Correcto, Dow tiene metas muy agresivas en cuanto a descarbonización porque creemos que el que no descarbonice va a poder perder su licencia para operar. Ya estamos viendo incluso a la hora de financiar proyectos, que es un requisito el que haya descarbonización por detrás, y también va a ser un límite para exportar a algunos destinos. Entonces, definitivamente lo tomamos como un objetivo. Nos planteamos, igual que muchas industrias, ser carbono neutral para 2050, tanto de las emisiones alcance 1, 2 como las 3, que son las que se generan en la cadena de valor asociada a nuestro proceso, y un objetivo más de corto plazo para 2030, reducir un 15% nuestras emisiones respecto al 2020. Esos son más o menos 5 millones de toneladas en esta década. Un poco alineado a lo que decía Francisco, somos también una de las industrias hard to abate, y acá voy a hablar del negocio de polietileno, que es el más relevante para Dow. El proceso de producción de polietileno, lo que primero se hace es fabricar etileno. Ese etileno se hace en lo que llamamos los crackers, que se usa materia prima, en el caso de las Américas, etano. Se craquea etileno a muy altas temperaturas, a 800 grados, y la realidad es que ahí es donde tenemos el mayor consumo energético y la mayor concentración de nuestras emisiones en la quema de ese combustible. En este proceso, del 100% de nuestras emisiones, el 90% son de alcance 1, es decir, por quema de combustible, y solamente el 10% está asociado al consumo eléctrico. Estas emisiones de alcance 1 son las que son más difíciles, muy alineado a lo que decía Francisco, porque todavía no existe una tecnología competitiva para electrificar los hornos. Es una parte de los procesos que no sabemos si en las próximas décadas se desarrollará, pero hoy no es eficiente pensar en ese camino. Entonces, el hidrógeno azul es una de las alternativas que estamos pensando. Dow anunció el primer cracker carbono neutral que se va a construir en Canadá, se va a empezar a construir el año que viene para estar operativo en 2027, porque la estrategia es descarbonizar y crecer, ¿no? Y el cracker de Canadá sí está pensado con hidrógeno azul, es decir,
un hidrógeno que tiene origen fósil, pero que el dióxido de carbono generado en su producción fue capturado y secuestrado, tiene acuíferos relativamente cerca, tiene incentivos que ayudan a que eso sea posible, y acá, como decía Francisco, es un poco más difícil. En Argentina todavía no hay penalidades, porque también tenemos proyectos en Europa que se repagan contra evitar el pago de penalidades. Acá no tenemos penalidades, creo que no hay lugar tampoco, tenemos varios otros desafíos, no propondría penalidades, pero yo sí creo que tenemos que pensar en incentivos y de una forma colaborativa, ¿no? Una característica que yo creo que tiene esta transición energética distinta de otras es que es una transición que se va dando con la demanda. La demanda nos está pidiendo productos bajos en carbono. En el pasado, la transición se fue dando por la oferta. La oferta iba encontrando el producto que era más competitivo y fue de alguna forma haciendo ese cambio. Acá no, es la demanda, pero con la particularidad que para suplir esa demanda justamente no es más competitiva, es bastante más costosa, y tenemos que ver cómo, colaborando entre la industria, entre las cámaras, con el gobierno, podemos tener los incentivos que sean acordes para hacer algo eficiente. Me parece que es un momento que no hay que ser para nada egoísta, hay que compartir información porque el desafío es grande, la necesidad es importante, y si bien hablamos a 2050, cuando uno piensa todo lo que hay que hacer es mañana. Entonces ahí creo que me gustan este tipo de eventos que de alguna forma incentivan ese networking para poder todos trabajar de una forma más colaboradora. Súper interesante. Surge mucho el tema del hidrógeno, y acá tenemos, bueno, a Ariel de Ichico, que es un pionero en hidrógeno verde en Argentina, pero que, digamos, más allá de que está súper instalada la conversación sobre el hidrógeno, sigue siendo un vector energético disruptivo, nuevo. Entonces, por ahí te quería pedir si podías reconstruir un poco esa historia de Ichico desde aquella planta piloto en 2008 y cómo ven ahora el panorama, y también insertado, ¿no?, en esta discusión sobre la transición justa en Argentina y en la región. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Buenas tardes a todos. Dos desafíos, uno la pregunta y otro mantener el interés, siendo los últimos acá, ¿no? Así que creo que para responder me apoyaría en lo que denominaste transición justa. No solamente es transición energética, sino que sea justa. Entonces, algunas de las características que aprovecharíamos nuestra experiencia para hacer el hincapié es características como desarrollo de territorios. Una de las características que se menciona del hidrógeno es que va a permitir democratizar la energía. Territorios donde tienen energía solar podrán hacer sus plantas. Si estamos en el sur, como en nuestro caso que estamos en Patagonia, donde veíamos pasar el viento y decíamos, ¿cómo aprovechamos este viento para sacarle valor? Haremos energía eólica e hidrógeno. Si estamos en el litoral, podemos usar la biomasa, hidraulicidad, etc. Entonces, el desarrollo de territorios es algo que permite el hidrógeno. El segundo punto es la parte tecnológica y todos los eslabones que implican la cadena de valor del hidrógeno. Nosotros tuvimos el primer parque eólico que se conectó al sistema interconectado nacional. Luego aprendimos a generar hidrógeno a partir de electrólisis de agua. Tenemos más de 3 millones de metros cúbicos generados, no solamente hidrógeno, sino oxígeno, con el que abastecemos al mercado nacional. Con eso aprendimos a almacenarlo, purificarlo, hacer experiencias en almacenamiento subterráneo, usando una sinergia con nuestra empresa en pozos depletados de gas, y así también mezclarlo con gas, hacer energía que a su vez abastecía a la producción de hidrocarburos. Es decir, buscamos una sinergia y he nombrado cada uno de estos eslabones porque cada uno de estos eslabones significa proveedores, desarrollo de conocimiento, desarrollo de proveedores. No es simplemente generar energía y sino que hay toda una cadena que sigue hasta la producción del hidrógeno, y que si seguimos pensando en qué hacemos con ese hidrógeno, no solamente podemos hacer energía como en nuestro caso, sino que podemos almacenarlo, exportarlo, abastecer a industrias, ser no solamente aplicaciones energéticas, sino puede ser materia prima para fertilizantes, materia prima para procesos, como ya es el caso de Techin, etc. Y un último punto como para frenar es otra buena pregunta que hizo Francisco: ¿quién paga todo esto? La economía del hidrógeno, las tecnologías y los mercados están aún en desarrollo. ¿Quién puede pagar? Hay mercados internacionales, por lo que una opción, entendemos, es prepararnos para esos mercados internacionales, preparar a Argentina para que sea un actor importante para esos mercados internacionales, que pueda exportar,
que pueda ganar escala, y esa ganancia de escala permite mejorar la economía del producto final, ya sea amoníaco, ya sea combustibles sintéticos, ya sea hidrógeno en sí, y con eso abastecer mercados y aplicaciones locales. Así que creo que esa es la particularidad, que el hidrógeno, a partir de estas experiencias que hemos hecho en Ichico y que sabemos que se pueden trasladar a la Argentina actual, nos permitiría avanzar en esa transición justa. ¿Y qué ves que falta para poder alcanzar ese potencial del que tanto se habla? Bueno, hoy justo a la mañana, y creo que el caso del hidrógeno habla con todas las presentaciones que hemos estado viendo, el potencial, deberíamos dejar de hablar de potencial y poner manos a la obra. En ese manos a la obra, algo que celebramos es la reciente Estrategia Nacional de Hidrógeno que tiene Argentina desde septiembre de este año. Y creo que si vemos esa estrategia deberíamos focalizarnos en 3 aspectos. Uno, el qué hacemos localmente. El qué hacemos localmente, más allá de un paso a paso que falta, está la ley del hidrógeno, que es una regulación que va a permitir que próximos proyectos se generen acá en Argentina. Entendemos que es una ley que en su espíritu es positiva, pero que necesita ser mejorada por varios factores. Un segundo factor, que también lo tomo prestado del título de este panel, es la integración regional. Como región, si mejoramos la infraestructura, si pensamos inteligentemente cómo aliarnos, ya sea en las normativas, en cómo se va a certificar el hidrógeno, en cómo usar inteligentemente infraestructura y logística, podemos como región ganar potencialidad muchísimo más grande y ágilmente que si pensamos país por país qué vamos a hacer. Y el tercer punto, hace falta salir a mostrar a Argentina. Si vamos a distintos congresos internacionales, vemos cómo se habla de países que están alrededor de Argentina, pero Argentina no se nombra. Entonces hace falta salir muy rápidamente al mercado a mostrar, y quizás para cerrar, una de las palabras que hoy se citó también en la mañana es planificación. Planificación inteligente, y el inteligente pondría el punto en el timing. No es que tenemos un gran tiempo por delante para ver qué vamos a hacer. Tenemos que ver cómo somos inteligentes para sumarnos a una región y a un mundo que ya está encaminado en la economía del hidrógeno desde hace décadas, podríamos decir. Clarísimo. Y yendo a vos, Virginia, te quería consultar en relación a lo que estuvimos escuchando en el panel y también tal vez en los paneles anteriores de renovables, digamos, ¿cuáles son los principales ejes que desde el BID ven como claves para que se dé justamente un proceso de transición justa en Argentina y a nivel regional? Bueno, gracias Ana, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y gracias a los que siguen en la sala y que todavía nos acompañan. Bueno, mucho de lo que se dijo antes es muchas de las cosas que nosotros obviamente vemos como transición justa. A ver, primero, la transición energética debe ser una transición justa, no hay lugar a dudas. En el banco nos enfocamos más que nada en los temas de hoy día, ¿no? De renovables, de regulación. Si vemos hoy día la situación en la que están los renovables, no hay duda que o sea, los precios competitivos, el desplome de lo que es solar y eólica hoy día hacen que sea la más competitiva, y eso es a nivel mundial. Estamos hablando en Brasil, en México, 2 centavos por kilowatt hora, o sea, no hay duda que ese es el camino. Lo mismo está pasando con la reducción en los costos de lo que es el almacenamiento, o sea, las baterías para nuestros vehículos eléctricos están bajando drásticamente. Estamos hablando de que hay una reducción en unos 40 veces esa reducción a lo largo de los años, y es porque estamos hablando de tecnologías, ¿no? El almacenamiento de hidrógeno también está bajando muy fuertemente. Entonces, todo esto que se viene para nosotros no creemos que sea posible, es decir, no va a haber una transición si no hay transmisión. Para nosotros es algo que va a ser sumamente importante. Entonces, se vienen las renovables más fuerte, Argentina ya las tiene, pero van a ir más fuerte. Pero para nosotros creemos que la situación en Argentina, como bien mencionaron los 2 paneles anteriores, precisamos el tema de la transmisión. Y para tener un tema de la transmisión, ahí tenemos también que revisar algo que también se mencionó reiteradas veces, es el tema de las tarifas, por supuesto. Y un cambio en tarifas que tendrá que ser gradual y que tendrá que ser justo, ¿no? Obviamente va a haber que ver
protección de las poblaciones más vulnerables, pero sí se necesita un cambio. Caso concreto para las multilaterales, nosotros si queremos avanzar en lo que es la inversión, y ya tenemos proyectos, pero nos encontramos con un gran desafío. Por ejemplo, una provincia que hace poquito nos vino a pedir inversión en un proyecto de una línea de transmisión. Cuando empezamos a mirar los pliegos tarifarios, desde el 2008 no habían sido actualizados. Entonces, ¿cómo hacemos para dar a los stakeholders seguridad que va a haber una sostenibilidad en esa inversión? Y como muy bien mencionaba mi colega Trencener, ¿no? Las tarifas en la parte de transmisión hoy día no incluyen la parte de la expansión y apenas están cubriendo los costos. Entonces, es un tema muy importante. Para que haya una transición precisamos transmisión. Para que haya transmisión precisamos revisar el tema de costos, el tema de tarifas, ¿no? Y obviamente vamos a precisar esa transmisión también para que entre la electromovilidad, para que podamos descarbonizar, como muy bien dijeron Francisco Dolores, la industria. Porque nosotros creemos que nuestro rol también como Banco de Desarrollo es empujar a una Argentina exportadora, una Argentina que la industria se descarboniza y que la demanda va a venir desde afuera pidiendo que esa industria esté más electrificada y que haya una trazabilidad. Y cuando se le exija cada vez más a esos productos que Argentina vende, se pueda demostrar que esa producción de esos distintos productos, o sea, commodities, lo que sea, viene de una generación limpia. Entonces, hay todo un empuje que creemos que es importante trabajar en la parte de política, de regulación. Muy importante también incluir a la población. Tiene que haber mucha más participación en los proyectos. De vuelta, en el caso de transmisión, mucha más participación de la población, del ciudadano, ¿no? No solamente en una encuesta o una consulta pública, sino que tiene que ser un proceso mucho más participativo de entender qué es lo que quiere esa población que es aledaña a esos proyectos de transmisión o proyectos renovables, para que sean partícipes realmente y construyan junto a los hacedores de política los proyectos de transición energética. El desarrollo territorial que mencionaste es sumamente importante también, entender que cada una de las distintas zonas de Argentina tiene mucho para dar, de distintas formas, están a distintos niveles, y también fortalecer capacidades, ¿no? Capacidades en la parte que para nosotros como Banco de Desarrollo es muy importante en lo que es la parte ambiental y social, ¿no? Que las provincias, que las agencias de gobierno y por supuesto el sector privado también, pero en general el sector público es el que más lo precisa, tengan las capacidades necesarias para hacer la parte los estudios de impacto ambiental y social al nivel que los inversores van a estar pidiendo y exigiendo, ¿no? Así que un poco mucho empuje en los renovables, mucha importancia en la transmisión, mucha importancia obviamente en la política, en la regulación, con un enfoque de el ojo puesto en la población. Y yendo ahora a Francisco y a Dolores, ambos mencionaron el tema del hidrógeno como parte de sus estrategias de descarbonización. Quería hacer como doble clic en eso, cómo lo ven, y en particular a vos, Francisco, consultarte si no ves cierta competencia cuando se habla, por ejemplo, en el caso del hidrógeno azul, entre los proyectos de exportación de GNL y las alternativas de utilizar el gas para la producción de hidrógeno. A ver, por ahí, volviendo a lo del título que se mencionó varias veces, creo que transición justa, o sea, sacarle el jugo al gas natural creo que es parte de la transición justa. Al final de cuentas, reemplazar gasoil importado por gas natural de vaca muerta es transición justa, ¿no? Y a veces dicen lo perfecto es enemigo de lo bueno. No hay que llegar a que todos tengan auto eléctrico para decir transicionar, sino decir no, usemos transporte pesado a gas natural, dejemos de importar gasoil y dejemos que se nos vayan las divisas. Hagamos una planta de licuefacción y reemplacemos el carbón de Alemania por gas natural local. Eso sí que es transición justa. Respecto al hidrógeno azul, primero creo que son complementarios, ¿no? Y segundo, nuestra visión es, hoy vemos un timing, uno cuando va a los números del hidrógeno, el costo de producir el hidrógeno, sea hidrógeno verde, hidrógeno azul. El costo de transportarlo, después la demanda, si la demanda es hidrógeno hay que licuarlo, imposible, menos 250 grados nunca se va a licuar, hay que transformarlo en amoníaco, después ya hay que craquearlo, ¿y con qué compite? Con gas natural. ¿Y a cuánto te está descarbonizando? A $400 la tonelada. ¿Quién lo paga? Nadie, ni el mercado, ni el ITS de Europa, ni los bonos. Entonces, hoy creo que mi sensación es, en esta transición energética, creo que tenemos
para llevarlo a un idioma, viendo la hora para levantarse, llevándolo al mundo deportivo. En esta transición energética creo que tenemos a Messi con 20 años y a Maradona con 25, que tenemos al litio y al gas natural. Después tenemos un jugador, no sé si han visto el Mundial Sub-17, el Diablito Echeverri, la está rompiendo. Bueno, tenemos el hidrógeno, que hay que acompañarlo, que no pretendamos que hoy el hidrógeno genere balanza positiva. Digo, el hidrógeno tendrá su camino, que si Dios quiere y si Europa sigue traccionando de la demanda, si Corea sigue traccionando de la demanda, podremos ser un jugador importante. No competiremos con los $3 que incentiva Estados Unidos, porque creo que no hace falta competir, porque no hay plata para competir en esa misma liga. Que Estados Unidos desarrolle, pique en punta, nosotros nos chuparemos atrás, iremos y trataremos de generar. Es la manera de escalar el potencial renovable que tiene Argentina. Es la única manera. Por el mercado local es acotado. La manera de escalar que tiene Chile, Argentina, Australia, es, bueno, exportarlo a través del hidrógeno y sus derivados. Y podemos discutir. Entonces yo no veo ni que compitan por un tema, incluso decir, uno podría hacer las dos cosas si estuviese la demanda, pero también creo que el timing es diferente. Digo, y no esperemos el gas natural en 15 años va a ser como usar a Messi a los 35 recién ponerlo. Es decir, usémoslo ahora porque en 15 años Europa no sabemos qué va a estar demandando. Hoy sí está demandando gas natural y lo mismo el litio. Si nosotros nos dejamos, digo, el litio está recién arrancando, pero Argentina tiene una oportunidad gigantesca de ser, de alguna manera, de copar y pasar a ser un jugador importante en el mundo del litio. Entonces, creo que es importante todos los desafíos que dijeron antes de que se requiere a nivel macro acomodar las cosas, porque el recurso natural está, que es lo más importante, el recurso humano está. Lo que falta es acomodar un poco la macro como para decir, bueno, picar en punta y tratar de alguna manera, el costo de capital, hacerlo competitivo, digo, y que de alguna manera acá podamos posicionarnos en el mundo como éramos graneros del mundo. Bueno, no sé qué palabra usar, pero para el gas natural y el litio creo que, y si Dios quiere en el futuro también el hidrógeno. ¿Vos, Dolores? No voy a nombrar más jugadores porque después de Messi y Maradona voy a hacer lío. No, pero no, coincido 100% con lo que dice Francisco. Creo que hay una secuencia, hay regiones que están en distinta escala y Argentina, con los recursos que tiene, puede ser un exportador para ir ayudando a las distintas regiones a ir descarbonizando según cada una en la etapa que esté. La forma que nosotros lo vemos más del lado de petroquímico, ¿no? Estamos viendo hoy a una Canadá picando en punta, tal vez porque tiene los incentivos, a una Europa que yo la veo ocupándose, pero tengo mis dudas si con las materias primas que tiene, con los costos energéticos que tiene, hace sentido que se ocupe tanto. Yo creo que tal vez otras regiones tenemos que tratar de ocuparnos de ayudar a Europa de alguna forma a descarbonizar y creo que coincido también con lo que dice Francisco. Hay una escala, no tenemos que inventar la rueda cuando hay tanto trabajo afuera, que es parte del desafío, es tan grande y lo que tenemos que evitar a toda costa es todos tratar de aprender lo mismo al mismo tiempo, vayamos compartiendo los errores y los aprendizajes y también creo que el país está en una etapa de orden, ¿no? Creo que los próximos años, ¿no? Esperemos que se estabilice la macroeconomía, que el país vuelva a operar de una forma normal, que uno pueda importar sin problema, repatriar dividendos. Yo veo esa ventana de tiempo, que ojalá sea corta, como una oportunidad para ir aprendiendo e ir ordenando los diferentes proyectos que podemos tener en Argentina. Pero sin duda, nosotros desde la petroquímica, cuando hablo con mis colegas de todo el mundo, nadie duda de que hay un potencial enorme con materia prima competitiva. Y digo nadie duda porque hace 10 años parábamos la planta todo el invierno porque faltaba gas. Entonces, por suerte, ese vaca muerta ya es considerada política de Estado, si se quiere, y se ve que es algo que o la política energética del país no debería volver a descuidarse. Creo que aprendimos de que es muy tonto descuidarla y con la oportunidad que tenemos sería doblemente tonto. Entonces, creo que Argentina se está viendo como un lugar a futuro, no mañana, no pasado mañana tal vez, pero sí como un futuro que yo le doy el doble voto de confianza viendo los problemas geopolíticos que hay, ¿no? Ya puede haber alguien en Pacífico empezar a preocuparse de ser suplido de forma tan importante de Norteamérica. Entonces yo creo que esos líos pueden ser buenos para nosotros y tenemos que ir aprendiendo nuevamente. Para mí la colaboración a la hora de compartir aprendizaje y a la hora de desarrollar políticas públicas que sean justas, que hagan sentido para el Estado tenerlas porque va a tener su repago si las implementa y no que sea algo que tal vez alguien piensa que sirve y el gobierno que viene no. Tiene que ser algo muy claramente definido donde todos tengan la ventaja de ser parte de eso y que pueda generar trabajo, pueda generar exportaciones nuevas, pueda generar nueva recaudación de impuestos. Creo que tenemos, ¿cómo se llama? Echeverri.
Bueno, Diablito Echeverri. Tenemos un jugador, muchos jugadores jóvenes, más los que ya tenemos muy potentes como para soñar a lo grande. Y Ariel, recién Francisco mencionaba el desafío del transporte, del hidrógeno. ¿Cómo están ustedes pensando ese desafío de cara al futuro? Perfecto, bueno, muchas gracias también. Sí, estuvimos y estamos desde que nació Ichico, estamos viendo cómo podemos exportar viento desde la Patagonia a distintos mercados. Así que a lo largo de estos años hemos estado siguiendo los desafíos de las tecnologías como hidrógeno líquido, líquidos orgánicos, que es una tecnología que sigue Japón, por ejemplo, amoníaco, que es un tema que estamos viendo que no solamente es un portador de hidrógeno, sino que es en sí un mercado. Hay un mercado internacional de amoníaco que permite, gracias a eso, de hecho, 1/3 de la población se abastece de fertilizantes para sobrevivir. Líquidos sintéticos. Hoy se hablaba en la mañana también de cómo Brasil y otros mercados están viendo cómo producir los combustibles a partir de los cuales se mueve la logística, ya sea para la parte marítima, para la parte de aviación, cómo hacerlo en forma sintética y que eso no emita. Ese es un nicho importante para la parte de hidrógeno. En particular, nosotros como Ichico estamos viendo un proyecto de exportación vía amoníaco. Según nuestros análisis, en el corto plazo, lo más viable sería amoníaco, por lo que estamos trabajando. Quizás otro mensaje a dar es: nada se puede hacer en forma aislada, hace falta consorcios internacionales, por eso compartimos la visión también de Dolores, hace falta intercambiar experiencias, ver cómo vemos a nivel mundial la economía del hidrógeno, y en lo particular y concreto nosotros estamos viendo amoníaco. Virginia, te quería consultar sobre un tema que, bueno, del que no se habla tanto, pero que creo que es relevante, que tiene que ver con la adaptación del sector energético. Hace un par de paneles escuchábamos el tema de la presión que ejercía sobre las redes eléctricas, el tema de las olas de calor. También la región depende mucho de la hidroelectricidad. Quería consultarte cómo veían desde el banco esa vulnerabilidad y cómo estaban pensando para de alguna manera poder mitigarla, ¿no? Sí, obviamente es súper importante ese tema, y cada vez más, en especial adaptación, va a ser cada vez más importante, y algo que nuestros stakeholders nos van a exigir cada vez más, ¿no? Resiliencia, adaptación, mitigación, en general es algo que se viene haciendo hace tiempo, pero adaptación súper importante. Obviamente los efectos, ¿no?, del cambio climático son cada vez más frecuentes, más fuertes. En general los sistemas no están necesariamente en condiciones para resistir muchos de los cambios fuertes que se vienen, ¿no? Entonces es importante trabajar muy de cerca con la parte de planificación, en modernización de cómo se planifica y cómo, si vuelvo al tema de las líneas de transmisión, por ejemplo, cómo se diseñan, cómo se planifican las líneas, que no se siga haciendo como hace 30 años, 40 años, porque siempre fue lo que funcionó, sino que hay que pensar y por más que la normativa y los códigos lo digan, sino hay que pensar en la adaptación que hay que hacer justamente para las medidas de adaptación que se vienen, en resiliencia, en altas temperaturas que vamos a empezar a tener, en los temas de cada vez vamos a ver más incendios forestales, fuertes vientos, fuertes heladas, cambios repentinos. Entonces es muy importante trabajar muy de cerca ¿no?, en el tema de planificación y adaptación y mitigación, esos temas. ¿Por qué? Porque los fondos que van a haber disponibles fuera, ¿no?, de los fondos que no sean fondos concesionales, fondos verdes y demás, lo van a exigir cada vez más, y porque cada vez más los sistemas lo van a precisar. Y en eso también muy importante el tema de la formación de profesionales y demás. Otro tema que creo que es importante mencionarlo es, que tú lo mencionaste, es muy importante el tema de hídrico, ¿no?, para Argentina, obviamente, y ahí va a tener un efecto muy grande, y va a tener que tomarse consideraciones en cuanto a adaptación y mitigación, en los cambios que va a haber en la disponibilidad o no del agua, en las distintas cuencas, y el efecto que eso va a tener para lo que representa hoy día la energía hidroeléctrica en este país y en la región, porque además no olvidemos la importancia y el efecto que también tiene eso en la integración regional, ¿no? Argentina está interconectado y tiene sus distintas hidroeléctricas binacionales, y está interconectado, ya sea con gas, pero también eléctrico, con todos los países del sur. Entonces los temas de los cambios en la energía hidroeléctrica van a tener un efecto importante también en la integración regional, y es algo que se va a tener que tomar en consideración.
Bueno, ya estamos casi en tiempo cumplido, pero quería pedirles una última ronda, así en 1 o 2 frases, tal vez un desafío y una oportunidad que ven de acá a los próximos 2 o 5 años, que sea lo que están pensando ahora. Si querés arrancamos por Ariel, para cambiar el orden. Bueno, me gustó la metáfora de que tenemos a un Messi, un Maradona y lo que tenemos en el frente. Creo que como desafío es ser suficientemente inteligentes para hacer un gran equipo, más allá de lo individual, cómo usar el gas, cómo usar el hidrógeno, el litio y cómo hacerlo inteligentemente, pensar esa estrategia para el corto y mediano plazo es básico. Y quizás agregando para lo específico del hidrógeno, una ventaja del hidrógeno es que permite acoplar sectores. Acoplar sectores significa que permite unir todo lo que hemos estado hablando a lo largo de hoy. Si tomamos toda la temática que se habló hoy, en todos está presente el hidrógeno, ya sea en el corto o mediano plazo. Así que esos serían mis mensajes. Dolores. Desafío, y hablando de forma local, son los costos, la competitividad de los costos. Digo, eso de forma global, ¿no? La competitividad de los costos en esta transición de manera local obviamente va a ser el financiamiento de esos, la colaboración, las políticas públicas, pero por otro lado también es una oportunidad, ¿no? Porque yo creo que estamos arrancando de cero y ojalá podamos desarrollar. Soy una convencida que los recursos naturales están y los recursos y los talentos humanos también están. Entonces creo que es una enorme oportunidad la que tenemos por delante. Virginia. Sí, de acuerdo con lo que mencionan los colegas, Argentina tienen todo, ustedes tienen todo en este país. Tienen minerales críticos, tienen agua, tienen sol, tienen viento, tienen biomasa, tienen absolutamente todo. Yo creo que realmente la oportunidad y el desafío es sentarse a trabajar juntos, hacer acuerdos como en su momento lo hizo Uruguay, donde hicieron acuerdos multipartitas y decidieron hacia allá vamos en tema energético y así lo hicieron, y ahí están entrando a su segunda fase de transición energética. Argentina, bendecida con todo lo que tiene, creo que el trabajar juntos y ponerse de acuerdo en un plan común le va a hacer muy bien al país. Y para cerrar, Francisco. Y a ver, dos cosas se me vienen a la cabeza. Primero es, bueno, lo que mencionaron, el tema del trabajo en equipo y lo importante de, uno cuando, o vengo yo del palo del deporte, digo, lo importante del jugador de rol, ¿no? El jugador de rol, digo, no es que el mundo, la lucha contra el cambio climático no necesita de 11 meses, sino que de distintos jugadores que cumplan distintos roles. Argentina no va a ser el pionero y el primero en llegar a Net Zero, porque nuestra coyuntura diría que es una locura si llegamos al primero. Es algo que estamos haciendo cosas mal, ¿no? A costa de la pobreza, queremos llegar primero. Entonces, digo, creo que entender el rol y decir, jugar ese juego de rol y decir, este es el rol de Argentina en esta lucha contra el cambio climático. Y por otro lado, que para mí no menos importante, que ya pasa más a los individuos, hay una estadística, a mí me volvió la cabeza, que dice, el 1% de la gente más rica emite lo mismo que el 50% más pobre. Entonces ahí ya no pasa más público-privado, la responsabilidad de la empresa también es por uno, ¿no? Decir, bueno, digo, ¿qué hacemos? Nosotros no podemos pretender que contra el cambio climático sea, juzguemos a la empresa o juzguemos al sector público, que el gobierno no hizo o la empresa no hizo, sino también por casa decir, bueno, a ver, veamos que no pasa solo por que me den incentivo para descarbonización, el que se puede descarbonizar, el que puede, y es un cambio cultural, y como desafío creo que está ese cambio cultural y esta transición, incorporarla y hacerla propia esta lucha y no juzgando a las otras partes, me parece. Bueno, mil gracias a todos, un aplauso para los panelistas y también a ustedes que se quedaron hasta acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los oradores de esta hermosa jornada que hemos tenido, a la moderadora también y al resto de los moderadores que estuvieron. Para nosotros es un placer que se hayan quedado hasta el cierre de esta jornada. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí de modo presencial y también de modo virtual. Y va a ser hasta un próximo encuentro, hasta un nuevo Energy Day. Hasta la próxima. Gracias.